Bueno, ante todo les damos la bienvenida a la cátedra. Eh, la verdad que me sorprende un poco feo porque no estaba preparada para esto, pero bueno, les damos la bienvenida. Nosotros desde 2015 venimos peleando con lo que es la cátedra de Gestión Cultural en La Plata, en la Facultad antes la Bellas Artes, ahora la Facultad de Artes, en un contexto en donde el neoliberalismo, o sea, con un gobierno antipopular, empezaba a gobernar acá en Argentina. En ese contexto, bueno, fundamos y creamos la cátedra. Nunca imaginamos lo que, digamos, que más allá de cargar con 4 años de un gobierno neoliberal, ahora íbamos a tener que enfrentar, digamos, esta pandemia, y la idea es darle un lugar también, digamos, a los artistas, a los gestores culturales, y ver de cara a esto que está pasando a nivel mundial, cómo nosotros lo enfrentamos. Así que, bueno, un marco general de lo que es la cátedra, y bueno, a todos gracias por participar, ya sea a los invitados y a los que son parte hoy día de la cátedra. Gracias, Abri. Disculpas que fue así de sopetón. No, bueno, dándole el pie a Luciana entonces para que comience, además de presentarla, ella es dramaturga, bueno, es uruguaya, la convidamos para que nos cuente un poco cómo ven la situación desde allá. De todos modos está viviendo hace muy poco tiempo, como nos contaba al inicio, acá en Buenos Aires, en el barrio de Almagro. La cátedra intenta, Luciana y todos, presentar una perspectiva desde los derechos culturales, es decir, entendiendo la cultura en función de los derechos de toda la ciudadanía, y en función de esos derechos culturales colectivos a los sectores artísticos, como mediadores y propulsores de diferentes discusiones desde lo estético en relación a disputas que muchas veces exceden lo que entendemos por cultural tradicionalmente y se insertan, se inscriben y dialogan con lo social, con lo económico, con lo político. En ese registro nos pareció que este momento ameritaba dos cuestiones urgentes. Por un lado, ver cómo nos acompañábamos horizontalmente para lograr que el sector llegue con las mejores condiciones posibles al otro lado de esta pandemia, de esta crisis, de este momento de cuarentena y de aislamiento social preventivo y obligatorio, que está trayendo inconvenientes muy graves, no solamente en términos psicoafectivos de socialización, sino también lo material, en lo económico, en lo concreto. En ese sentido, compartir algunas estrategias, algunas herramientas, algunas iniciativas que han innovado en este camino y que han permitido que la malaria se lleve de la mejor manera posible. Por el otro lado, y quizás aún con mayor importancia, aprovechar este momento de tanta incertidumbre para cuestionar algunos sentidos comunes y algunas estructuras muy consolidadas que siempre parecen muy lejanas de ser transformadas y que entendimos en el equipo de la cátedra que quizás en este momento estaban dadas mejores condiciones para apropiarnos el futuro como derecho de construcción colectiva y repensar cómo son, insisto, esas estructuras que condicionan y que delimitan cómo se pueden desarrollar las tareas, los proyectos, los servicios en el sector cultural. Así que, Luciana, muy agradecido por tu presencia, también como parte del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Si tenés la gentileza de compartirnos tus consideraciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Primero que nada, como aclarar que yo soy una trabajadora independiente. He trabajado una que otra vez en proyectos con el Ministerio o con instituciones del Estado, pero soy una trabajadora independiente. En todo esto que decís, bueno, Uruguay está como lo que primero que nada quería transmitirles es en la situación en la que está Uruguay, porque me parece que es parte de lo que es interesante de tener representantes de distintos países. ¿Qué dijimos que teníamos 7 minutos? Sí, aproximadamente entre 5, 7, 10, para después dar el intercambio. Bueno, darles un panorama de cómo está Uruguay ahora, que nos agarró en un momento doblemente particular. Primero que nada, porque el 1 de marzo asumió un nuevo gobierno en Uruguay, un gobierno de derecha, después de 15 años de gobiernos progresistas. Y el 13 de marzo tuvimos el primer caso de pandemia. Entonces es una situación bastante distinta o particular,
porque por un lado estaban como todas la transición de gobierno, y realmente como, bueno, un gobierno que traía un modelo de país muy distinto, y que sabíamos que para los agentes de cultura iba a implicar un cambio radical. Después quizás pueda hablar de en qué venía la cultura hasta ese momento. Para mí también era un momento particular dentro del Uruguay, más allá de lo que pasara en el gobierno. Entonces, bueno, obviamente este nuevo gobierno tiene es a su vez particular, porque ganó una coalición, algo que no, una coalición de 5 partidos, algo que históricamente nunca había pasado en Uruguay. Normalmente el Uruguay tiene 2 partidos tradicionales de derecha, que están desde la fundación del país, hasta que se fundó el Frente Amplio, que es como el representante de un montón de grupos de izquierda. Y bueno, esta vez apareció un partido nuevo, que es un partido de derecha como popular, que podríamos decir que es un partido militar, que su candidato fue el jefe de las Fuerzas Armadas que puso el Frente Amplio, que terminó, no importa. Pero bueno, hizo este partido y se unió a los partidos de derecha y ganaron en esta coalición. Entonces es una situación muy particular. Primero porque de por sí el gobierno que ganó es el partido blanco nuestro, el Partido Nacional, que se llama. De por sí el gobierno está en una situación compleja, porque es una coalición de 5 partidos, por más que todos son de derecha y todos defienden un modelo de derecha, a su vez dentro del mismo partido hay muchas diferencias, entonces el tema gobernabilidad de por sí iba a ser complejo. Hay como muchas vertientes distintas, la vertiente más neoliberal, que es la que representa el partido que ganó, y dentro de la coalición está este otro, por ejemplo, que es una derecha más popular, con otro tipo de ideas, y a su vez la transición de la transición que se fue dando en los meses antes de que asumieran los blancos, venía siendo extremadamente compleja, con un montón de cargos que no se habían llenado las vacantes. Dentro de todo, cultura fue uno de los que más se acomodó, que enseguida surgieron los nombres, y que la transición parecería que fue bastante más pacífica. Pero bueno, en toda esa situación, además el partido que salió electo planteó una ley de urgente consideración, es una ley descomunal, con un montón de artículos de todos los temas de colores, que bueno, que sea ley de urgente consideración significa que si no se tratan los temas en determinado tiempo en el Parlamento, las leyes esas pasan, sin discusión. Entonces, en ese marco de todo eso pasando al mismo tiempo, a los 10 días tuvimos el primer caso de coronavirus. Entonces es como una situación extremadamente particular, porque ya se habían mandado ciertas recomendaciones en relación a recortes de cultura, por ejemplo, que ya se sabía que iban a existir, y rápidamente la necesidad de organizarse de parte de los actores de cultura, ¿no? Para poder resistir esta situación, porque realmente los artistas, las artistas y las instituciones vinculadas con el arte están siendo extremadamente golpeados. Un día sí, una no, recibimos noticias de espacios que cierran, o bueno, nada, de gente que realmente no está teniendo ningún tipo de ingreso. Entonces, por un lado, se armaron todo tipo de ollas y de formas de ollas populares, y de formas de hacerles llegar canasta a artistas que estaban en extrema necesidad. Y por otro, empezar a entablar un diálogo con un gobierno que recién se está acomodando a la situación. En ese sentido, por un lado están las ayudas o las ideas que plantea el gobierno nacional, y por otro lado, por ejemplo, en Montevideo, que sigue siendo un gobierno de izquierda, porque a todo esto también tuvimos que parar en Uruguay la elección de intendencias departamentales, que los departamentos son lo que viene a ser en Argentina las provincias. Por más que es difícil de comparar, porque nosotros no tenemos un gobierno federal, es un gobierno más unitario, entonces los departamentos no tienen la misma autonomía que tienen las provincias acá, pero es una forma de entenderlo. La Intendencia de Montevideo sigue siendo una intendencia de izquierda, porque no se pudo hacer esa votación, y de todas las respuestas que están empezando a ver del gobierno, por ahora es el que ha dado respuestas más rápidas, que fue, más que nada, las respuestas que están habiendo desde el gobierno y desde las instituciones estatales, son respuestas como de emergencia, de inyección de dinero.
Entonces se hizo una partida para artistas que estaban realmente en condiciones pasándola mal en estas pocas semanas. Es realmente muy fuerte ver cómo en tan poco tiempo se llegó a una situación de emergencia tan radical. Porque también hay que pensar que Uruguay realmente no era un país que estuviera en una situación de crisis económica, ¿no? O sea, no nos agarró en una situación como yo pienso, por ejemplo, que estaba la Argentina. Entonces, realmente, en tan poquito tiempo, espacios que funcionaban muy bien, o gente que estaba trabajando muy bien, de repente se quedó sin nada. Eso fue lo que estuvo pasando. Y, una de las pocas respuestas que hubo del gobierno es una primera partida de dinero para ayudar, de parte de la Intendencia de Montevideo, pero claro, eso llega solamente a la gente de Montevideo. Y después, supuestamente va a haber otra partida que ya va a llegar hacia las instituciones. Por otro lado, hay un montón de ideas o de planteos desde el gobierno nacional y las instituciones de cultura, que por ahora vienen siendo charlas y posibilidades y promesas pero ninguna se ha implementado. Esa es la verdad. Yo estuve hablando con varios de los actores que están formando parte de las organizaciones de SUA, que es la Sociedad Uruguaya de Actores, o desde FUTI, que es la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. Después se armó un colectivo entre, más que nada, escuelas o instituciones culturales o compañías que están por fuera de esas otras instituciones que se juntaron para poder ir a dialogar con el gobierno, para recibir algún tipo de subvención o de respuesta de, bueno, qué se podía hacer. Y por ahora han habido un montón de charlas, un montón de promesas, pero siendo una situación de urgencia, no se están dando ninguna de esas promesas ni esas posibilidades están de hecho sucediendo. Y además, por ejemplo, están pasando cosas como una de las primeras cosas que hizo el gobierno fue aumentar las tarifas, ¿no?, de electricidad, y eso obviamente repercute en particular en los espacios, ¿no? Después, por ejemplo, en los primeros diálogos pasaron cosas como que, claro, como en el Uruguay no es obligatoria la cuarentena, cuando estos espacios salieron a solicitar ayuda a las escuelas o los espacios de centros culturales, especialmente las escuelas, la primera respuesta del gobierno fue que, bueno, que a ellos no les habían dicho que cerraran, porque no era obligatoria la cuarentena. Entonces, si ellos habían decidido cerrar, nadie los habría obligado, no tendrían por qué, y bueno, ese tipo de respuestas, ¿no? O sea que está. Después, eso se sofisticó un poco, y digamos que sí, que hubo otros diálogos con el ministerio donde sí iba a haber una respuesta. Pero tampoco hay ningún tipo de protocolo, ¿no? Porque esta cosa de no hacer cuarentena obligatoria, en cierto sentido, lo que le permite al gobierno es no hacerse cargo de ordenar quiénes pueden y quiénes no, o qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Queda a la libertad de cada uno, con una idea de libertad, de no meterse con el derecho a la libertad, de que cada uno decida qué es lo que corresponde o no corresponde, y lo que en realidad termina pasando es que no es lo que cada uno decide o no decide, es simplemente si uno tiene el sostén económico para poder hacer cuarentena, y si no lo tiene, pero depende de que otros consuman sus servicios, y esos otros no lo hacen porque están haciendo la cuarentena, también te quedas sin nada. Entonces, bueno, esa es una paradoja que permite estos vacíos legales de no tener una cuarentena obligatoria. Entonces, tampoco el Estado se está haciendo cargo de hacer protocolos sobre, bueno, si voy a abrir mi escuela de teatro o puedo abrir ciertos espacios, ¿qué medidas tendría que tomar para poder hacerlo? Eso tampoco lo están haciendo, entonces sí se está haciendo de estas organizaciones que yo les decía, que ahora se están uniendo todas, que creo que es lo esperanzador y lo que puede ser positivo de toda esta situación de emergencia, es que está obligando a los artistas, a las artistas, a las instituciones, que realmente estábamos bastante separados por diversas razones, a unirse rápidamente para poder conseguir cosas como, por ejemplo, ellos mismos son los que están armando el protocolo de, bueno, cómo se debería abrir un espacio, una escuela o lo que sea. Después, igualmente, eso es medio ilusorio, en el sentido de que vos podés querer abrir la escuela todo lo que quieras, pero la gente no va a salir de la casa porque están diciendo, por otro lado, que la gente debería quedarse en su casa. Realmente es una situación muy caótica,
muy preocupante, hay muchísima gente que perdió el trabajo. A su vez, todos sabemos que cuando la gente cuando empieza a acercarse a una crisis económica, las primeras cosas que la gente deja de hacer es ir a la escuela, ir a hacer teatro, o ir a estudiar cualquier tipo de actividad cultural, o directamente ir a ver cualquier tipo de actividad cultural. Entonces, lo que yo hablaba con muchos compañeros es que esta crisis de alguna forma se veía venir, dado los ajustes y el modelo de país que proponía la derecha. Probablemente era algo que iba a empezar a suceder, pero de alguna forma más paulatina, ¿no? Y que iba a permitir a los actores de cultura y a los artistas ir viendo cómo ir solucionando etapa por etapa y cómo ir buscando formas de lucha o de resistencia. Lo que pasó ahora es que, claro, fue todo de golpe. Y eso agudizó una situación que de todas formas yo supongo que de alguna forma iba a empezar a suceder, que eran problemas económicos dentro de la cultura. Todo esto como, bueno, caos que empezó todo al mismo tiempo y que puso muchísima gente en situación de emergencia extrema. Eso por un lado. Y estoy como súper pasada de tiempo. Me parece que sí. Ay, no me prendí el cronómetro al final, así que háganme señas. Cierro con esto último, nada más. ¿Cómo no? Lo que sí está haciendo el gobierno es, por ejemplo, una plataforma de accesibilidad, que es algo así como Cultura en Casa, que permite el acceso gratuito de todo el mundo, donde están subidos un montón de contenidos, de cosas que se han hecho a lo largo de los años, dentro del Instituto Nacional de Artes Escénicas o el Ministerio. Entonces la gente puede acceder a la cultura de forma bastante amplia y bastante interesante, está bastante buena. Lo que sí, claro, son todos contenidos que ya se habían generado. Entonces, los artistas no necesariamente cobran por esos contenidos, porque eran contenidos que fueron a través de fondos o cosas por el estilo, entonces ya se habían entregado. Voy a dejar por acá porque me parece que me recontrapasé de tiempo, en todo caso, ampliaría cosas después. Gracias. Dale, Luciana, muchas gracias por compartirlo y por la consideración con el tiempo. Me llevo la tristeza, la desazón de ver que la velocidad con la que se vuelven atrás avances en el marco de restauraciones neoliberales, bueno, el ejemplo que nos comentás muy sintéticamente de Uruguay, me retrotrae a lo que vivimos acá en Argentina en 2016 y seguramente Marcio, que además de ser doctorando en artes visuales y profesor, es secretario de Cultura Nacional del Partido de los Trabajadores en Brasil, va a poder contarnos algunas cuestiones similares que están atravesando los hermanos brasileños y los compañeros y colegas del sector cultural en Brasil. Marcio. Hola a todos, todes. Gracias, Federico, por la invitación. Es un gusto. Gracias a la cátedra por la iniciativa. Me parece que es algo muy importante en este momento que podamos aportar en conjunto respecto a lo que pasa en los países suramericanos, latinoamericanos, en términos de la cultura. Y bien, como decía Federico, en Brasil vivimos una situación muy compleja y muy difícil, que bien tiene una historia ya. Como la gran mayoría de ustedes deben saber, entre el 2003 y 2016 tuvimos un gobierno progresista. Este gobierno se ha impulsado políticas culturales muy avanzadas, muy importantes, conceptos y que son adoptados en distintas partes del mundo en la construcción de políticas culturales, algo que no es común para políticas públicas desarrolladas en Brasil. En las gestiones de Gilberto Gil como ministro, después con Xuca Ferreira, principalmente cuando Lula era presidente, hubo un momento en que las políticas culturales ganaron una importancia fundamental en la organización social de las políticas nacionales. Y eso se transformó también en un vector de combate de las derechas al gobierno. En el 2016 tuvimos un golpe parlamentar de Estado. El gobierno de la presidenta Dilma fue
derrumbado por un golpe de Estado, que la primera acción del gobierno golpista fue la intención de terminarse con el Ministerio de Cultura. Entonces, esto me parece un punto que significa bien lo que se ha transformado los artistas y el sector cultural como un enemigo de la derecha. En el Parlamento se organizó comisiones parlamentarias para investigación de las leyes de fomento, la llamada Ley Juané. Esto fue un segundo paso que lo hicieran. Y bien, en el 2018 la campaña nacional de Bolsonaro tenía a los artistas como grandes enemigos, al igual que los artistas también estuvieran alineados en su gran mayoría en contra de la candidatura de la extrema derecha. La victoria de Bolsonaro, y me parece que es importante historicizar eso, significó, para entender el contexto de la pandemia y lo que estamos viviendo ahora, porque me parece que es un profundizamiento de un proceso que ya estaba en curso. Entonces, Bolsonaro sí terminó con el Ministerio de Cultura, organizó una Secretaría Especial de Cultura que ya estuvo bajo dos ministerios distintos en un año y 4 meses. Hubieran ya 3 secretarios de cultura. Un secretario de cultura se fue echado del cargo por presión de la comunidad judaica porque se ha copiado un video de Goebbels para hacer un anuncio de cómo serían las políticas culturales. Y bien, la actual secretaria de Cultura es una artista de televisión muy famosa acá, Regina Duarte, que tenía un histórico de militancia vinculado a las derechas, pero muy vinculada al Partido Socialdemócrata, que acá no es socialdemócrata, pero sí neoliberal. Pero ya se vinculó a la extrema derecha con Bolsonaro, y hace 2 días una entrevista suya se despuntó en El Mundo cuando ella normalizó las muertes de la dictadura y negó los efectos de la pandemia. Y bien, la información de hoy es que Bolsonaro le ha gustado muchísimo de la entrevista de la secretaria de Cultura. Entonces hay que comprender estos dos vectores. La extrema derecha tiene el sector cultural como enemigo y los quiere asfixiar de todas las formas. Mi investigación de la tesis es justamente por el retorno a la censura en el país después del 2016, la censura a las artes. Son inúmeras acciones en ese sentido, pero igual hay una asfixia financiera con el cancelamiento de políticas públicas y financiación. Al mismo tiempo, hay un posicionamiento muy claro y histórico de la comunidad cultural nacional con los valores progresistas y junto de acciones progresistas. Entonces, el sector de oposición al gobierno, muy bien organizado, está muy colocado entre la cultura. Es un vector de movimientos de oposición. Entonces, son dos alas muy claras para comprender la pugna política que tenemos en el país. Y bien, con la pandemia, la situación se ha agravado. El gobierno federal, como ustedes deben acompañar, no tiene una política de aislamiento ni de combate a la pandemia, pero el país es una federación. Entonces, los gobernadores de los estados tienen sí capacidad para decretar lockdowns y cuarentenas. Esto se ha hecho en casi todos los estados, y eso significó un cierre casi que inmediato de cines, teatros, casas de shows,
etcétera, 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 todos los espacios de cultura. Esto en un momento en que no hay políticas culturales y ayudas a la gente de cultura se convirtió en un drama social grande, porque estamos hablando en un sector que, según los datos nacionales, 5% de los trabajadores están en el sector cultural en el Brasil. Son 5.7 millones de personas. De estos, hicimos un cálculo de que 3 millones están duramente afectados sin rendimientos después de la pandemia. Entonces es un problema social de inmensa gravedad y lo que hicimos como el gobierno nacional no hace las cosas por el Parlamento. A través de la Comisión de Cultura de la Cámara, inicialmente organizamos un primer proyecto de ley, una ley emergencial de cultura, que defendía una renta básica a los profesionales de la área. 2, el uso del Fondo Nacional de Cultura, acá 3% de la Lotería Federal, lo que significaría algo como hoy 250 millones de dólares, debería estar aportada al Fondo Nacional de Cultura. Entonces, el proyecto prevé la liberación de estos recursos para avisos públicos emergenciales. 3, la liberación de impuestos a las empresas de cultura, individuales y colectivas. Y 4, una ayuda a los espacios de cultura en valores de entre 10 y 15 mil reales, algo como $4,000 más o menos de hoy. Esto se está avanzando ahora en régimen de urgencia en la Cámara de Diputados para una aprobación que esperamos en la próxima semana, porque el presidente de la Casa, que es de un partido de derechas neoliberal, pero no es parte del gobierno, tiene una sensibilidad. Entonces, estas acciones para cierre que estamos impulsando por afuera con el apoyo del sector cultural demuestran un poco la vitalidad del sector, la vitalidad de su organización, al mismo tiempo que tenemos una situación social de inmensa gravedad en cuanto el gobierno no la atiende. Igual también se puede hacer un gran problema porque el gobierno debería aplicarse esta ley a medida que se apruebe. Entonces, el segundo paso que tendríamos de inmensa dificultad. Entonces, para pensar lo que es el contexto de cultura durante la pandemia y después de la pandemia, me parece que tenemos una gran dificultad porque tenemos que organizar un parlamento que tiene un pensamiento, un gobierno que tiene otro y una sociedad civil con otro ánimo. Entonces, un país extremadamente fracturado y dividido en sus posiciones por organizar algo en el sector. Entonces, me parece que es un panorama breve de la situación en el país y cómo estamos en este momento. Gracias. Muchas gracias, Marcio. Seguramente en unos minutos puedas profundizar algunas cuestiones adicionales, por ejemplo, cómo podría ser el impacto de esta ley que están ahí discutiendo y que tuvo en esta semana, si no me equivoco, como bien decías, un avance. Le doy entonces la palabra al artista plástico Felipe Arango, compañero y amigo que hace varios años viene desarrollando colectivamente junto con otros colegas la organización de la Unidad Nacional de Artistas como un dispositivo político del sector allá en Colombia, una realidad particular y distinta tanto a la argentina, a la uruguaya, a la brasilera, con un sentido común liberal mucho más instalado y además con la particularidad de tener un presidente que viene de ser uno de los autores de del famoso libreto de la economía naranja en el Banco Interamericano de Desarrollo. De los compañeros de la UNA aprendí bastante sobre lo perverso de esa política cultural enunciada por un banco, como la llaman los colegas, así que, querido Felipe, si querés compartirnos tus miradas desde Bogotá y las perspectivas de la unidad, te lo agradezco
en nombre de todos. Muchas gracias, Federico, y muy buenas tardes a todos desde Colombia y en circunstancias difíciles, no solo aquí nacionales, sino mundiales y en toda Sudamérica. Yo quisiera dar un pequeño contexto histórico de la política cultural colombiana, porque si no, no se comprende bien qué es lo que está sucediendo en este preciso momento. Yo creo que la UNA ha venido arguyendo que la crisis de la pandemia ha sido utilizada precisamente para reforzar las políticas que venían siendo establecidas con mucha anterioridad en el país. Desde el 2006, Colombia firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos, donde se da alineamiento general de cómo debe funcionar la cultura en el país, en el sentido de que dice claramente en el tratado de libre comercio con Estados Unidos que la cultura debe ser manejada como cualquier otra mercancía, sujeta a impuestos, sujeta a renta, o sea, la cultura deja de ser un derecho, se pierde el concepto de derecho de la cultura, que una sociedad tenga el derecho al acceso y a la creación cultural, y se la equipara a cualquier otra mercancía y que debe ser manejada de la misma manera. A partir de eso se empiezan a implementar toda una serie de medidas, de leyes, de decretos, etcétera, en esa dirección. La más conocida y la principal obviamente es la Ley de Economía Naranja, que viene a ser, como muy bien dice Federico, impulsada y estudiada en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, precisamente por nuestro actual presidente Iván Duque, es el que hace este planteamiento ante el BID, como estudio para el BID, y después, posteriormente, en el 2017 se implementa la Ley de Economía Naranja en Colombia, ya legalmente pues pasa en el Congreso como ley nacional. La Ley de Economía Naranja se somete precisamente a ese concepto de la cultura como mercancía y no como derecho. Mercancía que manejan obviamente ciertos sectores o ciertos grupos de poder, tanto nacionales como internacionales, que quede claro eso, pues, porque me parece que el problema no es solo que sea mercancía, sino quién es el propietario de la mercancía que se va a producir. Y eso también ha quedado muy claro con el desarrollo y con las diferentes medidas que han venido implementando posterior a la Ley de Economía Naranja. Se vienen a implementar toda una serie de medidas concretas de cómo se va a hacer esta economía naranja. Entonces, en el Plan Nacional de Desarrollo del año pasado que plantea el gobierno aquí en Colombia, se empieza a implementar la economía naranja de una manera muy precisa. Y en ella se empieza a hablar claramente de la inversión foránea directa para el manejo de la economía. Se empiezan a implementar cosas como la posibilidad de enajenar el patrimonio público, tanto material como inmaterial de la nación, que va contra la Constitución, entre otras. Se empieza a manejar una serie de teorías como las áreas de desarrollo naranja, que son áreas de desarrollo para la economía naranja, ya sea a nivel municipal, distrital o nacional, en donde una serie de empresas pueden empezar a manejar patrimonio y pueden entrar a manejar políticas culturales e inclusive a manejar el enriquecimiento del suelo. Aquí se vuelve también esto conectado directamente a un problema de la especulación urbana, en que la economía naranja también es un motor de la especulación urbana y del enriquecimiento pues, de una serie de urbanizadores del país. Esto vienen implementándolo de una manera pues verdaderamente terrible. Yo creo que acaba con el concepto o termina con el concepto que ya he dicho de la cultura como un derecho de los pueblos, que la gente tenga el derecho a crear. Termina con el concepto de la identidad cultural, porque se le entrega precisamente a unas grandes empresas multimedia internacionales el manejo cultural.
y convierte a la nación básicamente en lo posible, dentro de que esto sea una mercancía, en que haya unas productoras o algunos artistas individuales que le produzcan cultura o formas de entretenimiento a estas grandes empresas. Nosotros lo hemos equiparado a que nos volvimos una maquila cultural. Se pierde la soberanía cultural y nos volvemos una maquila al servicio a bajos costos, con buena calidad de, digamos, de creación, pero que a bajos costos le producimos a estas empresas. Y la producción idónea, propia de los artistas e inclusive de las pequeñas empresas y medianas empresas colombianas termina siendo totalmente absorbida por las grandes empresas internacionales del entretenimiento, que eso tiene nombres propios, pues desde Comcast, Apple, Google, Claro, Netflix, etcétera, etcétera, que son plataformas multimedia que manejan todo. Esto le entrega la creación cultural a estas empresas, le entrega el conocimiento a estas empresas, junto a la ley de economía naranja, impulsaron una ley que fue la de modernización de las telecomunicaciones en Colombia, que precisamente le entrega todo el manejo de las telecomunicaciones de Colombia a estas empresas. El espectro electromagnético se le da a las grandes empresas internacionales a bajos costos y se les deja en total libertad de manejar contenidos y el saber del país queda en la mano de ellos. A raíz de la pandemia, pues obviamente el sector tal vez más afectado inmediatamente y fue el primero, digamos, a ser afectado, fue precisamente el sector artístico y el sector, digamos, de los espectáculos públicos, que inmediatamente fueron cerrados en todo el país, con la medida de que cualquier reunión que pasara inicialmente de 50 personas era prohibida, pero hoy en día después se volvió hasta de 5 personas. Entonces, todos los espectáculos públicos, todos los teatros, todos los cines, todos los conciertos fueron cerrados. Esto afecta directamente no solo a los artistas, sino también a las empresas que tienen pues vida en todo el tejido cultural de la nación. Entonces vemos una parálisis. La gran mayoría de los artistas en Colombia son informales, trabajan o por contrato o trabajan, como les decimos nosotros aquí, tercerizados de una manera informal, sin prestaciones, sin derecho a seguridad social, sin pensiones, etcétera, etcétera. Todo ese sector quedó totalmente en la inopia, totalmente abandonado, y las pequeñas empresas y medianas empresas tuvieron que cerrar. Los teatros cerraron, en este momento no hay ningún teatro funcionando en Colombia, todas las compañías teatrales tuvieron que cerrar. Los cines, como ya dije, cerraron, los conciertos, etcétera, etcétera. Lo que se prevé además es que será el sector que seguirá cerrado durante más tiempo después, digamos, de que termine la cuarentena, que no está muy claro cuándo termine. Teóricamente pusieron una nueva fecha del 25 de mayo, pero todavía no está claro si va a ser la definitiva. Y con restricciones. Pero para el sector de los eventos culturales, eso va a seguir mucho más cerrado mucho más tiempo. Las medidas que ha venido implementando el gobierno, lo que han hecho es utilizar los poquísimos recursos que tenía destinado el gobierno para la cultura, supuestamente para atender el problema de la pandemia en este momento. Y creando un hueco, un vacío total hacia el futuro. Lo que vemos es que hacia el futuro la cultura va a quedar con cero financiación. Para que se entienda un poquito el manejo y la importancia que se le da a la cultura y a las artes en Colombia, voy a dar una pequeña cifra y es el presupuesto nacional de cultura en Colombia es aproximadamente $100 millones al año. Eso no es nada, mejor dicho, es el 0.16% del presupuesto nacional del país. Y ese es el concepto. En ese presupuesto había una serie de dineros que se le daban como ayudas, como estímulos a algunos grupos artísticos, etc. Estos dineros, ahora con una serie de decretos, los desvían diciendo van a ser ayudas asistencialistas para la sobrevivencia del sector. El Estado no está invirtiendo ni un solo centavo nuevo para
que el sector pueda mantenerse y pueda sobrevivir. Obviamente la grandísima mayoría de los artistas están pasando hambre, verdadera hambre, que no tienen cómo sobrevivir, y la gran mayoría de las empresas pues ya cerraron o van a cerrar definitivamente y ya han planteado. La otra propuesta que hace el gobierno es dentro de la economía naranja, que es endeudamiento del sector. Endeúdense, endeúdense y endeúdense. Y es un sector que no tiene la menor capacidad de endeudarse, no tiene ninguna posibilidad de endeudamiento más allá del que ya tenía. Entonces, lo que vemos es que las medidas, por un lado, quitan los poquísimos recursos que ya existían, para invertir en las artes. No se destinan nuevos recursos para la sobrevivencia del sector. No se piensa en una política estructural para reorganizar todo el sistema artístico y cultural colombiano, y se deja definitivamente que manejen de aquí en adelante en el futuro las grandes empresas, como venía siendo planteado desde el inicio, pero que sea definitivamente esa la manera como se va a manejar la cultura en Colombia. Nosotros vemos esto con gran preocupación. El sector se ha ido organizando aún más. Ha logrado pues en tener una serie de, pues, digamos, de colaboración con diferentes asociaciones culturales. Se formó una cosa que se llama la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura, donde en este momento están participando más de 15, 20 organizaciones culturales del país, presentando nuestra problemática ante el Estado, tratando también de visibilizarla ante el pueblo colombiano. Y por primera vez, y por eso agradezco mucho este espacio, haciendo que se vea también en el resto del continente lo que está sucediendo en Colombia, que siempre ha sido la punta de lanza para implementar toda una serie de políticas antinacionales y antipopulares, de ejemplo de lo que debe ser el neoliberalismo a nivel mundial. Colombia siempre ha sido, desgraciadamente, el mal ejemplo y la punta de lanza para implementar este tipo de políticas. Entonces, bueno, aquí esperamos la solidaridad, pero además la nuestra para todos ustedes, ¿no? Gracias, Felipe. Me parece que uno de los desafíos, también aprendiendo de nuestra historia y de nuestra historia reciente, es ver cómo estos procesos de organización que se generan, la resiliencia social, comunitaria, sectorial, que podemos generar en este tipo de momentos tan complejos, no se pierden cuando pasan o perdemos alguna de las condiciones preocupantes. En ese sentido me gustaría darle la palabra a Paloma Carpio, desde Lima, Perú. Además de ser docente e investigadora, tiene un trabajo con el movimiento de cultura comunitaria y con algunas experiencias de cultura de base en los barrios periféricos de Lima. Bueno, estamos compartiendo un proyecto de un libro sobre gestión cultural sudamericana que se va a presentar a fin de año en Europa para lectores angloparlantes. Así que nos conocimos por ahí, hoy nos vemos por primera vez. Paloma, un gustazo. Y por favor me gustaría que me cuentes todo eso que me adelantaste y que nos cuentes. Gracias, Federico. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y todas. Siempre va a ser muy saludable generar espacios como estos, porque en medio de estas circunstancias creo que lo único que nos queda como certeza es que si no nos reconocemos, nos escuchamos, generamos diálogos y acuerdos, no vamos a ir por ningún lado, y de hecho poder aprovechar este contexto y lo que las tecnologías nos permiten es saludable, ¿no? Yo un poquito como todo, siento que también necesito iniciar esta mirada de lo que viene sucediendo en el Perú, de cómo estamos encarando esta crisis, con algunas referencias históricas, que en el caso del Perú, además, realmente tenemos algunas taras que están siendo muy evidentes en este momento, pero que no son solo manifestación de una crisis actual, sino de cuestiones que venimos acumulando desde nuestra historia republicana, así que por ahí que quería primero contextualizar un poquito. El Perú ha sido uno de los primeros países en Sudamérica en declararse en estado de emergencia y declarar el aislamiento social obligatorio. De hecho, llevamos ya 55 días de aislamiento social, cosa que evidentemente para todos es complejo y doloroso. Creo que como todos y todas han dicho, en el ámbito cultural eso golpea mucho más porque
estamos acostumbrados a hacer las cosas de otra manera, ¿no? A encontrarnos, a sentirnos, ¿no? Y bueno. Sin embargo, a pesar de, bueno, ese aislamiento social obligatorio empezó planteándose como una temporalidad de 2 semanas, y cada 2 semanas se ha seguido ampliando. Recientemente se ha planteado que llegue hasta el 24 de mayo, y ese día cumpliremos 70 días de estas medidas excepcionales, pero que de alguna forma sí la ciudadanía respalda y reconoce como una necesidad a la que estábamos obligados a acatar, por una cuestión muy dura y real, que es que nuestro sistema de salud público es absolutamente precario, ¿no? Y eso tiene que ver directamente con la historia del Perú en los últimos 30 años, que al igual que Colombia, también Perú es lamentablemente sí el reducto de las lógicas neoliberales más nefastas, y desde inicios de los años 90, como un poco como sucedió en toda la región, lo que se planteó como lógica de Estado, o casi que el único acuerdo que se ha mantenido a lo largo de los años, es que la economía es de libre mercado, y que por lo tanto el Estado debía ser lo más pequeño posible y no entrometerse mucho, digamos, en las actividades sociales, económicas, ¿no? Y entonces, evidentemente, eso ha conducido a que en una situación como en la que estamos, nuestro sistema de salud sea realmente paupérrimo, el sistema educativo también se encuentra en una situación que le es muy difícil de encarar, considerando además que somos un país muy amplio y con un territorio muy diverso y contrastante, ¿no? Desde la Amazonía hasta la costa, con la cordillera de los Andes al medio. Entonces, siempre ha sido un reto para este país la integración, ¿no? La posibilidad de que los servicios públicos lleguen a todos, pero en los últimos 30 años, esa lógica de servicios públicos que llegan a todos, en realidad ha estado absolutamente sometida a la idea de que el mercado lo regula todo. Entonces la disparidad que hay respecto al acceso a derechos básicos es muy, muy lamentable. Y entonces, claro, como cargamos a cuestas esos 30 años de políticas neoliberales tan duras, lo que también vemos como consecuencia en este momento es que más del 70% de la población no cuenta con un trabajo formal, o sea, menos del 30% está en planilla y bajo condiciones laborales y con derechos sociales adecuados. Pero, claro, como vemos, más del 70% más bien enfrenta este momento sin poder contar con un fondo previsional, sin poder contar con su compensación por tiempo de servicios, que son finalmente ciertas garantías que la formalidad ofrece, pero que en el Perú son finalmente un privilegio de muy poca gente, ¿no? Entonces, en este contexto, también vale la pena preguntarnos, bueno, pero ¿de dónde viene esa informalidad que que se ha agudizado muchísimo en estos últimos 30 años por el modelo económico? Pero como decía un sociólogo muy importante en el Perú, que fue Julio Kotler, en realidad en el Perú hablamos de una herencia colonial que hasta en este momento sufrimos, que lleva al imaginario y en realidad a la constatación continua por parte de la ciudadanía de considerar que el Estado opera bajo intereses que no son los del pueblo, ¿no? Como históricamente, digamos que todo lo que producía, lo que este territorio generaba, era para beneficio en su momento o de España o a partir de la República, de una aristocracia básicamente limeña, ¿no? O ya en tiempos más recientes de corporaciones empresariales o de intereses económicos muy evidentes, la ciudadanía siente que el Estado y que la clase política no la representa, ¿no? De hecho, en los últimos años también la mayor cantidad de presidentes ha terminado su mandato con un índice de popularidad muy, muy bajo, ¿no? O sea, el Perú se gestiona normalmente
con una tensión muy confrontacional entre la ciudadanía, que justamente como desde esa herencia colonial, también plantea una contradicción muy grande, ¿no? Porque es como que no se cree en el Estado, pero a la vez se tiende muchísimo al autoritarismo. Hay una paradoja curiosa en el comportamiento social, ¿no? Hay como una necesidad fuerte de desafiar a la autoridad, ¿no? De cuestionar el sentido de la autoridad y de la institucionalidad pública, pero a la vez también en un muy amplio porcentaje de la población una tendencia a valorar, por ejemplo, en un contexto como este, la presencia de los militares en las calles, ¿no? Es muy paradójico, ¿no? Se cuestiona, por ejemplo, sí, la gente puede quejarse mucho de la cuarentena, pero celebrar que los militares ocupen la calle. Entonces, esa contradicción y esa paradoja en el comportamiento ciudadano nos ubica en medio de esta crisis en una figura un poco extraña, porque justamente en circunstancias políticas más bien más recientes, nosotros estamos siendo gobernados por Martín Vizcarra, que es un presidente que no fue elegido. No sé si están al tanto al corriente de la política peruana, pero el año 2016 quien asumió el gobierno fue un político que se llamó Pedro Pablo Kuczynski, que ganó básicamente porque era la única opción, a pesar de ser de derecha. Muchos terminamos optando por él porque se enfrentó a la hija del dictador Alberto Fujimori, ¿no? que quedó como candidata en la segunda vuelta. Entonces, para frenar el paso del fujimorismo, salió elegido este hombre llamado Pedro Pablo Kuczynski, pero en medio de todo este destape, que también es algo que nos atraviesa como continente en este momento, que han sido todo el escándalo en torno al caso Lava Jato y a la influencia de Odebrecht en los gobiernos, que en el Perú realmente ha sido algo que se ha venido generando muchas situaciones políticas de extrema urgencia, porque hay muchos políticos presos, y en buena hora, porque la corrupción está siendo juzgada, pero a la vez llevó a que hace poco más de 2 años ese presidente elegido renuncia a su mandato, y entonces quien asuma es quien era el primer vicepresidente, que es Martín Vizcarra. Y lo que sucede es que como también en el imaginario de la gente misma, se percibe que los peruanos y las peruanas no sabemos elegir, como todo el tiempo hemos elegido a gente que sentimos que nos ha terminado vendiendo o subordinando el interés popular al interés de los poderosos. De pronto viene este hombre que se llama Martín Vizcarra, que no eligió a nadie, y empieza a gobernar de formas que uno dice, mira, así también se podían hacer las cosas, ¿no? Porque, y paradójicamente en medio de esta crisis también, Martín Vizcarra, a diferencia de los presidentes más recientes, tiene índices de popularidad altísimos. Está en este momento por encima del 70% de aprobación, cosa que es muy extraño para un presidente en el Perú. Y entonces eso creo que también nos coloca en un momento en que decimos, a ver, quizá esta permanente situación de estar en crisis y esta manera de atender las crisis, que personalmente siento que más o menos Martín Vizcarra está procurando hacer, que es dando la cara, informando, trabajando de modo concertado y no protagónico, o no desde la ensalzación de su figura, sino desde el diálogo entre sectores, ¿no? Por ejemplo, en este contexto de crisis, casi a diario el presidente realiza conferencias de prensa en las que está acompañado por su gabinete, en las que dan acuerdos que se han concertado desde ese espacio, conferencias en las cuales le da la palabra y tienen el protagonismo quienes tienen que tenerlo, el ministro de Salud, la ministra de Economía, que por cierto es una chica bastante joven, liberal, ¿no? Pero digamos que con ideas más sensibles o cercanas a la gente. Y entonces se está percibiendo que hay otra manera de hacer política, ¿no? Que tiene que ver también con los afectos. A mí una de las cosas que más me sorprende de la gestión en este momento desde la figura del presidente es que hay como
una conciencia de lo que emocionalmente implica esta crisis para la gente, ¿no? Por ejemplo, ayer había un mensaje en el Perú, el día de mañana se celebra el Día de la Madre, y de hecho, como no sé si en todos los países de Latinoamérica, pero en el Perú el Día de la Madre es como casi Navidad, es algo muy, muy, muy celebrado, ¿no? La figura materna es como, justamente también el Perú es un país que carece de figuras masculinas positivas, la figura materna tiene mucho, mucho arraigo y moviliza muchísimo, y ayer, cuando el presidente ha anunciado que tiene que ampliar la cuarentena, ha tenido conciencia de lo que implica para la gente el no pasar, en muchos de los casos, el Día de la Madre en familia, ¿no? Y esa conciencia de ese cuidado, de cómo se movilizan los afectos en este contexto, a mí me parece algo bastante saludable. Pero hay una paradoja también, porque el Perú es pura paradoja, que es que a pesar de que el propio presidente está asumiendo de esa manera, poniendo en primer lugar la educación, la salud, procurando esos espacios de diálogo, lamentablemente desde la gestión de la cultura a nivel público no ha habido señales en el mismo nivel. Es absolutamente frustrante, la verdad, porque, claro, uno esperaría que el Ministerio de Cultura, bajo estas consignas de diálogo, apertura, transparencia, etcétera, opere de la misma manera, pero no ha sucedido lo mismo. De hecho, el Ministerio de Cultura ha tenido muy poca participación y muy poca comunicación a lo largo de estos 55 días en los que llevamos en este estado de excepción, y más bien lo que ha generado esto, y también el hecho de que esta crisis a nivel del sector cultura nos impacta y golpea muchísimo, es que desde la sociedad civil sí se genere todo un esfuerzo de articulación, asociatividad, de sentido de comunidad, que está generando cosas que creo que son muy favorables, ¿no? En este momento, por ejemplo, se ha constituido a partir de la emergencia una red de creadores y gestores culturales, que es una iniciativa que está buscando articular de manera con representatividad geográfica, representatividad de distintos lenguajes y prácticas culturales, un espacio que tenga la capacidad de proponer políticas que no existía, porque más allá, por ejemplo, del trabajo desde el movimiento de cultura viva comunitaria, a veces como que algunas tensiones ahí no permitían algunas acciones tan pragmáticas de diálogo con el Estado, que desde esta red se está logrando cubrir, y a nivel más específico ya por lenguajes también se está logrando que los gremios, por un lado de las artes escénicas, de la música, de las artes visuales, etcétera, a su vez también desarrollen propuestas específicas para la atención al sector cultura, y de hecho en este momento deben haber llegado por lo menos 70 comunicaciones al ministerio de distintas iniciativas, que lamentablemente no han sido respondidas de manera oficial, ¿no? Sino más bien, en casi todos los casos, han sido respondidas a nivel de direcciones de línea o incluso de personas específicas que se sabe que tienen muy buena voluntad dentro del ministerio, pero que no representan una visión estratégica de cómo encarar esta crisis, y que además ponen en evidencia varios temas muy sensibles respecto a la gestión pública de la cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura va a cumplir 10 años de existencia, y en estos 10 años hay algo que creo que lo voy a señalar y les va a producir como una sorpresa seguramente. En 10 años de existencia del Ministerio de Cultura, que se cumplen en julio, hemos tenido 13 ministros y ministras. O sea, eso significa que un ministro de Cultura en el Perú dura en promedio 8 meses, más o menos. Eso en el mejor de los casos, porque de hecho desde el año 2016, desde julio del 2016 y hasta ahora, hemos tenido 9 ministros de Cultura. O sea, en menos de 4 años han pasado 9 personas distintas para ocuparse de esa cartera, lo que pone en evidencia que es un sector muy frágil, ninguneado, que además en el espacio de diálogo del Consejo de Ministros no tiene la voz que debería tener, ¿no?
Y bueno, desde la sociedad civil, o sea, viendo esa realidad, esa debilidad de la institucionalidad pública de la cultura, estamos más bien, hemos generado propuestas, nos hemos juntado también con congresistas y por suerte creo que algo muy importante que se está haciendo desde la ciudadanía es asumir un rol de interlocución que normalmente en esta lógica que también está muy presente en este momento del sálvese quien pueda, ¿no? Tiempos de crisis, cada uno baila con su propio pañuelo. Ya me estoy volando del tiempo, ¿no? Voy a ir cerrando. Bajo este riesgo que siempre hay de decir, bueno, yo aprenderé cómo generar mis contenidos por internet y con eso me salvaré. Por suerte ha habido, por otro lado, mucha capacidad de dialogar, de generar propuestas, ¿no? Que van por el lado no solo de protocolos, de cuestiones como muy inmediatas de atención a la emergencia, sino también de cuestiones más estructurales para el fortalecimiento de la institucionalidad de la cultura, para superar esta informalidad y para lograr finalmente contar con una política nacional de cultura con la que no contamos. Y esto además se da en el marco, como les decía, de los 10 años de existencia del Ministerio de Cultura y de las celebraciones del Bicentenario, que para el Perú se dan el próximo año. Y entonces, personalmente considero que esta circunstancia, que es muy dura y que evidentemente nos tiene en una crisis económica muy severa, también a partir de la acción ciudadana puede estar siendo una oportunidad para más bien mirar el rol que tiene que tener la cultura en un contexto como el que estamos enfrentando, ¿no? Con una nueva manera de hacer política o de entender la política y con una celebración del Bicentenario que tiene que afirmar algunos valores que sí nos ayuden a mirar a futuro como colectividad. Así que, bueno, eso. Gracias, Federico. Gracias a todos. Bien, Paloma, muchísimas gracias. Yo, si les parece, les voy a invitar que repitamos la ronda y les voy a transmitir algunas cuestiones que han comentado asistentes. Por un lado, en principio, Silvana Lobay, desde Córdoba, le menciona a Marcio que, según tiene entendido ya por su participación en comités vinculados a la museología a nivel internacional, en el Brasil han despedido 1 de cada 4 trabajadores de museos, con especial énfasis en los trabajadores de las áreas educativas. Por el otro lado, Juan Arcaute nos menciona cierta performance de Emmanuel Macron, el presidente francés, vinculada a la cuestión de la política cultural, en algunos enunciados cuyo vínculo nos compartió en el grupo del chat, y llamaba la atención. Les quería preguntar cómo veían esa intervención de rango presidencial, seguramente con algo de envidia, por lo que han contado. Y desde la cátedra, particularmente, lo que les querríamos... también, perdón, me estaba olvidando que Milano Moloni le pedía algunas precisiones adicionales a Felipe en cuanto a estas mesas que se han generado recientemente, que de alguna manera tiene algún nivel de analogía con lo que planteaba Paloma, que está sucediendo en el Perú, ver de qué manera podemos pensar algunas instancias para que se vayan enriqueciendo esos procesos recíprocamente. Y desde la cátedra queremos invitarlos muy especialmente a que, sabiendo que coincidimos en general sobre el diagnóstico, venimos, digamos, de países con historias de alto nivel de colonialidad, como decía Paloma, momentos de mucha precariedad en los gobiernos, en los casos, bueno, en el Perú, por lo que comentaba Paloma, con algunas perspectivas un tanto más esperanzadoras en un registro más general, pero igual con mucho déficit, por lo pronto, lo que hace a políticas culturales compartido. Ver si logramos tener algunos indicios saliendo de esos diagnósticos y en términos de perspectiva, ¿no? No tanto centrarnos en el cómo estamos viendo que está haciendo, sino cómo se nos ocurre que puede ser de una manera superadora en el futuro. Así que, Luciana, si aceptás el convite, y disculpándome como moderador que fui un tanto injusto contigo en relación al resto con el tema del tiempo, si tenés la generosidad de iniciar nuevamente, te lo agradezco. Bueno, en realidad, la verdad, no, creo que ha sido la pregunta de los últimos tiempos entre equipos y con compañeros de allá, de bueno, ¿cómo vemos el de acá en más? Y no lo sé. No lo sé, no sé si tengo algo demasiado interesante para decir.
Creo que sin duda, bueno, obviamente va a tener que tener que ver con una organización. Me parece que esto en particular en Uruguay es una gran cachetada a la no organización ni sindical ni de ningún tipo. O sea, existe un sindicato, pero no hay una brecha generacional muy grande con ese sindicato. Creo que es como fue una elección rapidísima de la necesidad de unión y de organización. Y esto un poco también que decía Paloma, ¿no? De que de repente pareciera que no tenemos las herramientas como para que cada uno sea artista por su lado o busque sus formas. Claramente esto es una elección de que no. Y también de repensar, esto es algo que son como esas grandes preguntas existenciales quizás, que en los momentos de emergencia, donde en realidad pareciera que lo que más necesitamos es una respuesta material, al mismo tiempo necesitamos una respuesta o un camino, por lo menos esas grandes preguntas existenciales, de bueno, cuáles son los vínculos entre arte y sociedad, cómo los construimos, qué es un arte de izquierda, qué es un arte de derecha, o dónde están esos caminos, y cómo se dialoga, ¿no? Yo pensaba ahora esto que decía Marcio, todo lo que decían las compañeras me daba distintos tipos de distintas puertas para abrir, pero pensaba esto que pasó en Brasil, de que bueno, que la cultura, enseguida los artistas se pusieron como parte del enemigo. Y cómo también esto pasó previo a las elecciones en Uruguay, un gran desprestigio a los artistas como al arte por señalizarse por ser de izquierda, y de repente aparecieron un montón de categorías, un montón de discursos y un montón de afirmaciones en relación al arte y al arte de izquierda y a los artistas, así, o si a los artistas les correspondía o no pararse partidariamente de un lado o del otro, que fueron como una sorpresa, fue como una olla, que era, todo esto estaba acá, y de repente apareció todo eso en un segundo, y quizás del otro lado no estábamos preparados para responder, porque fue como muy sorprendente y no estábamos preparados para responder. Yo pienso que en este tiempo que nos queda de pensar para adelante, principalmente es generar muchísima unión y no seguir posponiendo un montón de discusiones que tenemos que darnos como artistas, y que siempre, incluso cuando no hay una emergencia tan clara o cuando no hay crisis económica, siempre tenemos la emergencia de la supervivencia del día a día, ¿no? Entonces es como, bueno, esa supervivencia siempre va a estar, siempre vamos a estar en multiempleo, siempre van a ser empleos precarios. Entonces, en algún momento se necesita parar para empezar a tomar como decisiones más grandes, que tienen que ser políticas y que tienen que ser en organizaciones conjuntas. Muy bien, muchas gracias, Luciano. No sé, Marcio, si querés continuar. Gracias, Federico. Bien, me parece voy a empezar por lo que comentaba Silvana, que es una verdad, y yo lo agrego con un punto que hablaba Felipe sobre Colombia, y que es muy parecido con Brasil. La situación es que de inmediato a la pandemia, la gran mayoría de las instituciones no tienen flujo para mantenerse durante ese periodo. Entonces, hay un gran volumen de despidos, mucha gente echada, pero igual a que dice Felipe, acá la inmensa mayoría de los trabajadores y agentes de cultura son informales o son autónomos, casi todos. Ese es un efecto principalmente de la legislación de fomento a la cultura que tenemos desde los años 90. Esta legislación se organizaba a través principalmente de lo aporte de las empresas a través de la deducción de impuestos, muchas veces del 100%, pero esto estimulaba la contratación individual, autónoma e informal de los artistas. Son más o menos en años normales, que no son los actuales que vivimos, teníamos algo como 2,5 billones de reales, que estarían algo como 600 millones de dólares
aportados al fomento de la cultura exclusivamente por esta ley. Esta ley que le daba a los departamentos de marketing de las empresas la posibilidad de regular la gran parte de la producción cultural nacional. Y esta ley fue la ley, por lo paradójico que pueda parecer, paradójica, que fue la más atacada por la extrema derecha, que dicen que los artistas eran gente que vivían de la ley Rouanet. Sería, bien, los empresarios son los que eligen los proyectos y los artistas serían favorecidos por el gobierno a través de esta ley. Este fue el gran marco de la persecución a los artistas que vivimos actualmente. Perseguir que está errado que el gobierno financie la cultura, está errado que el gobierno haga que los museos, las instituciones funcionen, que es un derecho censurar algo que no se gusta a través del corte de financiación, como hubo inúmeros casos. Entonces, hay un cambio de las formas de persecución en una clase que está muy desprovista de derechos laborales principalmente. Entonces, es muy fácil que la persecución por la asfixia financiera tenga efectividad, como la vivimos ahora. La situación que hablaba Felipe de Colombia, del nivel de hambre, del nivel de la situación crítica de los artistas y de los agentes de cultura, aquellos que trabajan técnicos y todos los que hablan, que trabajan junto a las producciones, es desesperante en función de la total ausencia ahora también de la última forma de financiamiento a la cultura, que eran los acceso a los públicos. Y ahí cuando Juan hablaba de Macron, me parece que yo leía a lo que decía, no sé si está igual, no sé si es la misma materia, pero lo que decía Macron es que la cultura va a tener que reinventarse en el escenario de la pandemia y igual después. Si es así, me parece que tiene corrección, me parece que vamos a tener que pasar por un periodo de reinvención tanto del contacto de los públicos, de la producción, de las formas de financiamiento. Tendremos que hacer una imaginación de una u otra forma, porque no sabemos en cuánto tiempo vamos a tener vacunas, tratamientos, etcétera, que permitan, los sectores de cultura probablemente va a ser el primero afectado y el último a salir de esa situación de cuarentena, aislamiento y restricciones. Entonces es un desarrollo que necesitamos también en conjunto ayudar a que los gobiernos piensen formas que puedan soportar no solo en términos de emergencia, pero igual también formas de soporte, financiamiento, organización de políticas culturales que pueda organizar en lo que se llama el nuevo normal. Entonces, ¿cómo le vamos a organizar que este nuevo normal no sea también de una cultura tutelada, de una cultura bajo dictámenes estrechos? ¿Cómo estas políticas que podemos armar puedan consolidar? Pero lo emergente y que lo estamos luchando ahora en Brasil es por una política de emergencia que le garanta la supervivencia de la gente. Al igual, una virgula, una coma, la garantizamos que el auxilio emergencial, que son 600 reales, algo como $200 mensuales por 3 meses. Esto fue una acción de la bancada del Partido de los Trabajadores que logramos aprobarla. Se incluyen los artistas. Entonces, esto ha sido una victoria que tuvimos en esta ley de auxilio, la primera, que tuvimos de esta ley más general de auxilio a los trabajadores informales y autónomos. Y ahora lo que estamos intentando hacer es un auxilio más general a la emergencial, al conjunto del sector, pensando, como les decía, que
para el país esto es absolutamente fundamental en términos simbólicos y en términos económicos. Bien, me parece que me pasé un poquito, pero ya tenía que darles un contexto. Y sí, Federico hablaba, es la ley Juané. Esta es la ley de mecenazgo nacional que la intentamos en el gobierno, por paréntesis final, la cambiar a una forma menos neoliberal, que los artistas y los grandes productores pusieron mucho en contra de esta reforma, y después esta misma ley que de carácter neoliberal fue la usada por la extrema derecha para atacar la cultura y delegitimar el campo. Entonces es una paradoja de las paradojas lo que se pasa por acá, una legislación neoliberal concebida como de izquierdas, usada para atacar la hegemonía cultural de los progresistas en la cultura. Gracias. Gracias, Marcio, y por eso me parece, como coincidieron los invitados, importantísimo este tipo de intercambios, porque hace un par de años el gobierno de Macri intentó implementar una ley de mecenazgo a nivel nacional en Argentina, y muchos colegas estábamos advertidos de los riesgos que traía a partir de las experiencias brasileña y chilena, que la ley Valdés en Chile es un poco menos conocida, pero fue muy claro cuando sobre los años 2000, viendo que había algunas instancias de lavado de dinero involucradas, se pusieron algunas normativas de restricción en Chile, como al año siguiente bajó enormemente el monto que los empresarios ponían en la cultura. Así que gracias, Marcio, por traerla. En relación a lo que planteaba Luciana, muy cortito, antes de darle la palabra a Felipe, vos comentabas esto de la caracterización de los artistas, si eran artistas de izquierda, y cierta discusión sobre si era legítimo o no el apoyo a las artes, y también me lleva a reflexionar sobre cómo muchas veces se van dando, con mayor o menor organicidad, ciertas estrategias para toda la región por parte del neoliberalismo. Acá en Argentina, afortunadamente, prendió muy poco, pero cuando el gobierno nacional, que es un gobierno peronista, digamos, que está intentando tener un abordaje relativamente sensato de una serie de cuestiones vinculadas a la crisis pandémica, anunció los aportes al sector cultural y los planes específicos, hubo un embrión de discusión en redes sociales por parte de troles y de formadores de opinión de extrema derecha de por qué iba dinero a los artistas, y que era otra vez para tener artistas que canten en favor del gobierno, y tratando de revincularse con algunas narrativas que se habían logrado instalar con éxito en momentos del gobierno kirchnerista, que pasaron, a mí personalmente, me habían pasado relativamente desapercibidas hasta que vos recién trajiste este tema. Sí, de eso solo una cosa muy pequeñita, que claro, es esto que les digo, ¿no? Uruguay está entrando en su nueva etapa neoliberal, entonces estamos en un lugar distinto al que plantean el resto de los compañeros. Y es muy loco porque vemos a lo que me dicen acá los compañeros de Argentina, y también los amigos y las amigas de Brasil, es, va a pasar esto, después va a pasar esto, nos van como profetizando el futuro, y lo vamos viendo en muchos sentidos, ¿no? Entonces, también esto que hablábamos de aprender de las estrategias de otros, que no siempre se pueden trasladar de forma, ¿no? No podemos trasladar porque son distintas realidades, pero es una buena forma de ir preparándonos y viendo lo que pasó en otros lugares. Pero sí, eso tengo que decir, evidentemente hay una estrategia, como un manual que sí nos están aplicando, tiene que ver con ciertos ataques y va sucediendo. En relación a la cultura es esta eterna, ¿no? Que si es un valor de mercado, cómo se vende, cómo no, este es el discurso más vacío en relación a la gestión que están implementando ahora desde el gobierno en el Uruguay. Como ellos aman la cultura, pero simplemente hay que gestionarla desde una idea de eficiencia y de administración de recursos, donde el Estado no tiene discurso político, simplemente selecciona productos. Bien, le damos entonces, gracias Luciana nuevamente, le damos la palabra a Felipe, a ver si quiere agregar algo más, y después pidió Federico Prieto, desde Paraná, Entre Ríos, nos va a hacer una pequeña intervención también. Gracias, Federico, y a todos. Pues contesto ahí un poquito la pregunta del proceso de la mesa amplia. Nosotros llevamos alrededor de 4 años intentando, digamos, hacer un conglomerado, como lo quieran llamar, de
de asociaciones artísticas y culturales para que no sea que cada vez que hay un problema sale cada asociación independientemente a luchar por su pedacito, sino que haya una aglutinación y una unidad en general alrededor del sector artístico. El año pasado, en conversaciones con la bancada alternativa, como la llamamos aquí en Colombia, del Congreso, pues precisamente se plantearon una serie de problemas que estaba sufriendo el sector cultural y artístico, y ellos insistieron en que tratáramos de hacer una plataforma común y revivimos la idea de la mesa que se logró pues realmente consolidar y se consolidó aún más con el apoyo general de la mesa y de todas las asociaciones artísticas al paro nacional del año pasado que hubo aquí en Colombia desde noviembre, el 21 de noviembre que fue el paro y que siguió hasta finales, lo acabó la pandemia, el paro. En cuanto a lo propositivo, porque es que a mí me hacen muchas veces esa pregunta de lo propositivo, Federico, y a mí me preocupa. Yo creo que el sector artístico es propositivo. Y cuando nosotros hacemos estos análisis críticos son propositivos. Por ejemplo, cuando uno dice, el presupuesto en el caso colombiano de la cultura es el 0.16%. Lo propositivo nuestro es que sea al menos lo que recomienda la UNESCO, que es el 2% del presupuesto nacional. Lo propositivo es que, por ejemplo, ya que hablan de la ley de cine en Brasil, aquí se hizo, por ejemplo, se hicieron dos leyes de cine. Una que creó el Fondo de Desarrollo Cinematográfico para darle unos dineros a los productores nacionales, y después se hizo lo que aquí llamamos la Ley de Cine 2, que lo que hizo fue desviar toda una serie de recursos del Fondo de Desarrollo Cinematográfico para apoyar la producción de grandes multinacionales del cine en Colombia. Entonces, nuestro propuesto es darle los recursos a los colombianos y no a Hollywood o a Walt Disney o a la Sony, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son nuestras propuestas. Lo positivo ahorita en el caso de la pandemia, por eso yo insisto en la cultura como derecho. El derecho de las sociedades implica obligaciones del Estado, deberes y obligaciones. Y el Estado tiene que corresponder, tiene que garantizar económica y jurídicamente esos derechos que se den. En el caso de la pandemia, por ejemplo, países un poquito menos incivilizados que Colombia, como Alemania, la ministra Mónica Grütters dice: el arte y la cultura se deben declarar bien de primera necesidad, cosa con la cual estoy totalmente de acuerdo. Es un bien de primera necesidad para cualquier sociedad. Sin cultura no existe ninguna sociedad. Es lo que determina la sociedad. Y segunda cosa que hace el gobierno en Alemania ante la pandemia, que es invertir 50.000 millones de euros para la sobrevivencia del sector, inmediatos. Y ya salieron diciendo la misma ministra, no son suficientes los 50.000 millones. Claro que nosotros somos Colombia, ¿de dónde va? 50.000 millones de euros es el presupuesto nacional, ni siquiera más, es menos. Pero implica que el Estado garantiza la sobrevivencia del sector, porque la cultura, el arte, los artistas, no vivimos en abstracto. Eso implica costos, implica políticas culturales que el Estado garantice, como la salud, como la educación. Y esto es la propuesta nuestra y eso es la forma de ser más propositivos que podemos hacer en este momento, a menos que estuviéramos en el gobierno. Gracias. Gracias, Felipe. Bueno, Paloma, ¿agregás algo? Breve, solo porque sé que me excedí en el tiempo en la intervención anterior. No pasa nada. No, creo que en la línea totalmente de Felipe recientemente, ¿no? Yo siento que la forma de atender la crisis en este momento nos está señalando también caminos de cómo continuar a futuro trabajando, ¿no?
En el Perú es curioso, o sea, los medios de comunicación normalmente también operaban bajo esta lógica de libre mercado, generando contenidos totalmente burdos, ¿no? Y recién a partir de ahora, con esta crisis, como existe la exigencia de que el Ministerio de Educación tenga presencia en los medios para garantizar que lleguen los contenidos que en las currículas nacionales tienen como obligatorios, recién se están generando contenidos pensados en nuevos medios, en radio comunitaria, en formatos televisivos, en internet, que sean finalmente contenidos educativos y culturales que están encontrando una manera de llegar ahora, ¿no? Entonces, creo que ahí la clave, pero que efectivamente, como ha dicho Felipe, implica toda una lógica de entender la cultura como bien de primera necesidad y como derecho, lo que le tocaría tanto al ministerio y al Estado en general como a la ciudadanía es encontrar las maneras de hacer dialogar la creación artística con la salud, la educación, el medio ambiente, los temas asociados a género, o sea, temas de urgencia en la agenda nacional, sin subordinar evidentemente la calidad, las búsquedas estéticas, ¿no? Porque siempre que se habla del arte al servicio de otra cosa, se alerta también de ese riesgo, ¿no? De que el arte pierda exploración, su propia textura y expresión artística, pero sí creo que es el momento, en este momento, de mostrar ese valor y ese rol que tiene el arte y la cultura hacia otras necesidades también, para generar formas de productos creativos, alternativos, porque efectivamente esto implicará esa capacidad de reinvención, de generar nuevos formatos, pero que permitan integrar tanto contenidos como una nueva mirada de hacer política desde la cultura, una nueva mirada de relación entre lo tradicional y lo moderno, entre el lugar de las emociones y el lugar del mercado y los intercambios económicos. Yo siento que como todo está en discusión en este momento, como todo el sistema se ha visto cuestionado y retrabajado, esa palabra siempre me sale mal, como es un momento de quiebre de muchos paradigmas, es la cultura la que tiene que señalar, bueno, entonces, ¿desde dónde reconfiguramos la sociedad, ¿no? Que no es un desafío de un país, es un desafío de todo el mundo, y la única manera de lograrlo es que esos imaginarios con los cuales ha venido operando el mundo se transformen a partir de acciones colectivas que movilicen todo esto, ¿no? La idea de política, de emoción, de sensibilidad, de estética, y creo que ese es el lugar que tenemos quienes estamos en el ámbito de la producción cultural, ¿no? Señalar esos nuevos horizontes hacia los cuales la humanidad tiene que dirigirse, que finalmente tienen que ver con la forma en que normalmente actuamos, que suele ser poco valorada, y lograr que esa forma en que normalmente operamos, esa forma comunitaria, colectiva, de inteligencia colectiva, ¿no? De diálogo, sea la que ocupe un lugar más significativo en la gestión de otros ámbitos, ¿no? Eso por ahora. Bien, Paloma, muchas gracias nuevamente. Si les parece, le dedicamos los últimos minutos. Ahí Federico, mi tocayo desde Entre Ríos, Paraná, quería hacer una intervención. Hacemos alguna respuesta ulterior en caso de hacer falta. Y bueno, vamos cerrando para ser respetuosos de los horarios que en general manejamos. Agradecerle a todo el equipo de la cátedra que se cargó este ciclo con gran compromiso. Lamentablemente hoy Florencia se había preparado para hacer la presentación y por cuestiones técnicas no pudo hacerla. También hay gente que ha quedado afuera, como lo dije más temprano, hoy no nos funciona bien el sistema, así que también disculparme con todos los que tuvieron dificultades para ingresar y con nuestros expositores. Y bueno, a los expositores, especialmente a aquellos que nos están siguiendo desde otros lugares, desde países hermanos de la Patria Grande, sepan que la cátedra es un espacio abierto para articular este tipo de trabajos, de procesos, de reflexiones que cuentan con nosotros, con esta humilde fuerza de cada uno de los lugares en los que están, para hacer los puentes que podamos facilitar aquí en Argentina. Y muchas gracias realmente por dedicarnos tiempo, cabeza y cuerpo en este momento tan complejo. Fefo. Bueno, muchas gracias, Fede. La verdad que ha sido un gusto poder escuchar
un poco el análisis que han hecho los compañeros y compañeras de distintos planos de la cultura en Latinoamérica, ¿no? Y me parece que un poco Paloma resumió lo que yo quería decir recién, pero creo que estamos ante este paradigma, ante un nuevo paradigma de poder viabilizar los sistemas culturales que están en cada territorio, y que esos sistemas culturales realmente vuelvan a estar a disposición y al servicio de la comunidad, en un término de que a través de la cultura podamos hacer mucho más de lo que nos estaban cercenando a través de los distintos estados y las distintas formas, ¿no? Yo creo que hoy tenemos una Latinoamérica a nivel político de gobiernos muy heterogéneo, y creo que espacios como estos permiten también el encuentro y permiten también que nos podamos encontrar desde otro lado, y que desde ese otro lado podamos hacer fuerza, que a través de las políticas culturales y donde cada uno esté, pueda formar y pueda producir nuevas políticas y nuevas actividades culturales que les sirvan a todos, ¿no? Es un poco lo que, no quería repetir las palabras que hizo Paloma, pero ella me sacó las palabras que yo tenía pensado decir. Así que nada, agradezco, Fede, la posibilidad de que exista esta cátedra y estos espacios, y nada, muchas gracias. Bueno, gracias, Fefo. Tenemos nosotros también enormes desafíos. Uno de ellos es federalizar los dispositivos de escucha y de construcción en las políticas públicas en Argentina, así que para los colegas latinoamericanos, hoy quizás la particularidad argentina no estuvo tan representada porque tuvimos los conversatorios anteriores. En caso de que quieran conocer un poco más sobre lo que está haciendo el gobierno argentino, en el conversatorio pasado participó Lucrecia Cardoso, que es la secretaria de Desarrollo Cultural actualmente del Ministerio de Cultura, y dejó un documento que sintetiza las diferentes líneas de apoyo al sector, seguramente insuficientes. Muchos de nosotros cuestionamos algunas lógicas inherentes, más allá de la cuestión presupuestaria siempre insuficiente. Sabemos que es un gobierno que arrancó muy recientemente, del cual yo además particularmente soy parte en otro dispositivo, es decir, lo hago como una crítica de fuero interno, y muy bien intencionada. Creo que insisto con la idea que nos llevó a hacer este conversatorio y este ciclo. Hay mucho que tenemos que trabajar para proponer políticas culturales con un cuño distinto. Y en ese sentido sabemos, Luciana, Paloma, Marcio, Felipe, que somos compañeros, que somos hermanas y hermanos, así que insisto, cuentan con nosotros. Muchas gracias a todos los que siguieron, especialmente veo muchos nombres que han seguido los 4 encuentros, quizás sin participar más que como asistentes. Cuenten con la cátedra para proponer nuevos contenidos, nuevos abordajes. La idea es que podamos generar esto como un espacio de participación horizontal y de construcción colectiva, así que muchas gracias, será hasta una próxima, que la cuarentena, que podamos atravesar todos la cuarentena de la mejor manera, en términos personales, familiares, nuestros proyectos, procesos y organizaciones, y bueno, a disposición para una próxima más adelante.